En esta clase vamos a desarrollar reporte de descansos médicos. Tenemos aquí la estructura de nuestro reporte de descanso médico. Tenemos el ítem, tenemos la fecha de registros, tenemos el DNI del empleado, la fecha de ingreso, tenemos los apellidos y nombres que tenemos que ir registrando. Tenemos aquí la columna de la contingencia, tenemos el detalle del motivo, el periodo desde y hasta. Aquí vamos a registrar el periodo del descanso médico, el total de días y el número del SIC, ¿no? Tenemos acá, puede ser por el descanso particular o por lo que salud le puede asignar un código a su descanso médico. Ahora, en ese reporte ustedes pueden ingresar de manera manual los datos del trabajador o pueden tener una base de datos adicional de los empleados. En este caso voy a utilizar como ejemplo esta base de datos que vamos a identificarlo a través de su DNI. Y para ello vamos a utilizar una función llamada consulta B o buscar B, para evitar estar escribiendo de uno en uno los nombres. En DNI, aquí va a ser nuestro campo donde vamos a ingresar el DNI del trabajador, y en apellidos y nombres nos tiene que dar el nombre del trabajador. Para ello vamos a utilizar la función buscar B, y en algunas versiones de Excel se había cambiado a consulta B. Tenemos aquí buscar B. El valor buscado va a ser el DNI. Ese es el valor que vamos a buscar. Punto y coma. En algunas computadoras puede ser solamente coma. La matriz a buscar, vamos a seleccionar nuestra base de datos de empleado. Hacemos un clic en la pestaña empleados y seleccionamos la base de datos. Una vez seleccionado, aquí en la barra de fórmula ponemos punto y coma. Y el indicador de columnas. El indicador de columnas que deseamos que muestre es la columna 2, ya que la columna 1 sería el DNI a partir de donde hemos seleccionado nuestra tabla. Y la columna 2 sería empleados. 2 y cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y ya está. Ahora, nos sale NA porque no tenemos ningún DNI, ¿no? Por ejemplo, vamos a agregar un DNI. ¿No? Y ahora sí ya tenemos aquí nombres y apellidos. Ahora, lo mismo realizaríamos en las siguientes celdas. Vamos a preparar la fórmula que hemos creado o la función que hemos desarrollado para hacer un clic de arrastre para los demás. Hacemos doble clic en la función. El valor buscado nos conviene que se incremente, así que lo dejamos tal como está. Empleados, en cambio la base de datos A4, F4 vamos a asignarle, porque no deseamos que cambie, ¿no? Y B20 también es F4. Esta es nuestra base de datos. Nuestra base de datos lo mismo va a ser para los demás cuando hacemos un clic de arrastre. Y C6 si queremos que se incremente mientras vamos haciendo el clic de arrastre. En la siguiente celda vamos a evaluar el DNI que ingresemos en esa celda, que ya no va a ser C6 sino C7, ¿no? Y con el clic de arrastre va a incrementarse. Presionamos Enter y veamos. Un clic de arrastre con la cruz negra, ¿no? Y estamos copiando la fórmula. Entonces aquí podemos agregar otros DNIs. Y hemos ingresado de un empleado, podemos ingresar de otro empleado o del mismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ingresar del mismo. ¿No? Y estamos trayendo nuevamente al mismo empleado. Podemos agregar otro DNI. Bien, entonces así sucesivamente vamos a ir agregando a nuestros trabajadores, ¿no? Y tenemos de ese modo ya los nombres y apellidos de los trabajadores que han presentado su descanso médico, ¿no? Según va pasando el tiempo. La contingencia, podemos escribir, digitar la contingencia, o podemos crear una lista normalmente de las contingencias que nosotros conocemos. Por ejemplo, no queremos escribir, queremos seleccionar directamente.
Para ello he creado aquí las contingencias, las más conocidas, que vamos a crear una lista donde que simplemente vamos a seleccionar y ya no estar digitando. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una lista. Para ello nos vamos a la pestaña Datos, y en Datos nosotros tenemos el botón llamado Validación de datos. Hacemos un clic en Validación de datos y selecciono otra vez Validación de datos. Permitir lista. En origen vamos a seleccionar nuestras contingencias. Seleccionamos y aceptar. Observen, hacemos un clic y nosotros podemos seleccionar, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar esta lista para los demás. Con un clic de arrastre en la cruz negra podemos copiar eso, ¿no? Y en cada uno tenemos ahí para poder seleccionar y nos evitamos estar digitando. Detalles del motivo, también vamos a hacer algo parecido con listas. Esta vez voy a seleccionar todo. Validación de datos otra vez y seleccionamos lista. En el origen seleccionamos los elementos de nuestra lista. En este caso he preparado otra lista de algunos conocidos. Hay muchos más que ustedes pueden agregarlo en su lista, ¿no? Aceptar, ¿no? Listo. Entonces todos ya están con listas. Simplemente lo que se tiene que hacer es agregar. Y así evitan estar digitando y estar escribiendo de diferentes modos. Muy bien. Tenemos aquí el total de días. En este caso ya he realizado ya la fórmula o he agregado directamente los días, ¿no? Vamos a borrar. Nosotros queremos calcular el total de días. El periodo de descanso ha sido desde este periodo hasta esta fecha, ¿no? Nosotros necesitamos saber el total de días. Para ello utilizamos una fórmula muy simple y vamos a hacer una diferencia o una resta desde la fecha hasta menos desde la fecha desde, más 1. Enter, y aquí tenemos el resultado. Y lo que hacemos es, nos ubicamos aquí con la cruz negra y hacemos un clic de arrastre para calcular el resto. No, aquí tenemos una diferencia de días muy amplia. Vamos a corregir esto. No, vamos a hacer esto para evitar. Aquí está. Por ejemplo, aquí tengo 2.1, vamos a agregarlo acá a otros días. ¿No? Ahora sí. Muy bien. Ya hemos modificado las fechas para que no sea lo mismo, ¿no? Es un ejemplo con fechas ficticias que estamos creando. El número de SID ustedes tienen que ir agregando si es un descanso particular, o agregan simplemente el número que Salud les puede dar, ¿no? Un código de SID. En los días acumulados vamos a utilizar una función para saber el trabajador que va acumulando, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar la función sumar si, igual sumar punto si, y abrimos paréntesis. El rango que vamos a evaluar, acá hay un rango que tenemos, el rango que vamos a evaluar va a ser DNI. Hacemos un clic en DNI. Desde ese rango, pero esa primera celda vamos a convertir en una celda absoluta, porque la primera celda no quiero que cambie. Presionando la tecla F4 les permite poner en dólar esas celdas. Por más que haga un clic de arrastre, la celda C6 se mantendrá. 2 puntos
hasta la celda C6. Otra vez, nuevamente aquí, vemos que ha cambiado F4, ¿no? En cambio C6 va a ir incrementándose mientras hacemos el clic de arrastre. Eso va a ser el rango que vamos a evaluar. Punto y coma. O coma, dependiendo del sistema operativo que tengan, ¿no? Siempre guíense de la ayuda de Excel. En esta computadora que estoy utilizando es punto y coma. El criterio. ¿Cuál es el criterio que nosotros vamos a evaluar? ¿No? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Ya sabemos, el rango que vamos a evaluar viene a ser el DNI. Y el criterio viene a ser el DNI. Ese DNI va a evaluar en el rango anterior. Punto y coma. Y el rango de suma si viene a ser el total de días. 2 puntos. Pero 2 puntos la misma celda. Pero la primera celda vamos a convertirlo en absoluto, ¿no? Desde esa celda hasta esa celda. Como estamos en el primer registro, estamos seleccionando el mismo registro también. Pero cuando hacemos un clic de arrastre, las celdas que no tienen el símbolo dólar van a ir incrementándose de uno en uno. Veamos, a ver, cerramos y veamos. Un clic de arrastre con la cruz negra. Listo, ya tenemos. Observen, en la segunda celda voy a ubicarme la celda C6 hasta la celda C7. Ese es mi rango que estoy usando, ¿no? Es mi rango que voy a evaluar. Y en ese rango que estoy evaluando, mi criterio está, que viene a ser la celda C7. Ese DNI va a buscarlo en este rango. Si se repiten, ¿qué es lo que va a pasar? Va a sumar sus valores que tienen esos registros repetitivos, que la suma va a ser igual desde J6 a J7. Y veamos, ¿no? 32 días. Ha sumado 30 más 2 días. 32. Y en el siguiente registro, sumar sí, tenemos también aquí nuestro rango. X es un rango de criterios. Selecciono el rango de criterio que vamos a evaluar, que es DNI. Desde la celda C6, que no cambia, la primera celda, hasta la celda C8. Por el clic de arrastre se ha ido incrementándose a C8. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar en este rango? La celda C8, que también se ha ido incrementándose. Esta celda va a buscar si se repite anteriormente. En este caso no se repite. Entonces va a sumarme estas celdas desde aquí. Estamos sumando el total de días desde aquí hasta aquí. Entonces, como no se repite, simplemente va a sumarme ese único número que va a ser el valor 3. ¿No? Veamos otro ejemplo, en otro caso, vamos a ver aquí, por ejemplo, de 20 días, ¿no? Sumar sí, el rango que está evaluando viene a ser DNI, desde esa celda hasta este registro, ¿no? Y estamos evaluando este registro que tenemos aquí, con los anteriores. Si este número encuentra otro valor igual, por ejemplo, aquí sí tenemos 14 y actualmente tenemos 6. Tenemos 2 valores. Y entonces el rango de suma va a sumar estos 2 valores que coinciden, ¿no? Y tenemos ahí, ¿no? 14 más 6, 20. Bien. Entonces, eso es la lógica de la fórmula o de la función que hemos desarrollado. Visualmente necesitamos nosotros poner algunos colores que nos indique de una manera visible quiénes han superado los 20 días de descanso, quiénes están entre 0 y 14 días, quiénes están entre 19 y de 15 a 19 días, ¿no? Vamos a poner unos colores que van a ser más visibles, ¿no? Quienes ya necesitan subsidiar, ¿no? En este caso lo que sobrepasan los 20 días. Bien. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar este rango de celda. En ese rango de celda vamos a ir a la pestaña Inicio y ustedes tienen acá un botón llamado Formato Condicional. Y seleccionan, por ejemplo,
nueva regla, vamos a seleccionar nueva regla, o podemos seleccionar conjunto de iconos para que se vea más vistoso, ¿no? Aquí tenemos diferentes iconos. Por ejemplo, aquí tengo uno de esos iconos que podría ser de gran ayuda, o puede ser cualquiera, ¿no? Aquí tenemos diferentes iconos que podríamos utilizarlo. Banderas, estos. Bien, nosotros vamos a utilizar esto. Este icono vamos a utilizar. Puede ser cualquiera, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, por defecto me está dando verde, rojo, amarillo, ¿no? Por defecto lo ha calculado. Nosotros tenemos que seleccionar aquí los valores que van a ser rojos, que van a ser verdes, que van a ser amarillos. Me voy a administrar reglas, está seleccionado, y en conjunto de iconos, donde sale la regla, hacemos doble clic. En esa ventana vamos a definir quién es verde, quién es rojo, quién es amarillo, ¿no? Lo primero que voy a cambiar aquí el tipo, porcentual no, vamos a seleccionar número, lo mismo acá también número. Aquí vamos a seleccionar, va a ser rojo, cuando el valor es mayor o igual a 20 días. O cuando es mayor nada más, puede ser cuando es mayor, rojo. Entonces ya tenemos, cuando es menor o igual a 20, y 14, mayor o igual a 14, o 15, ¿no? Podemos seleccionar 15 también, para guiarnos en base a esta condición. Va a ser rojo cuando el valor es mayor a 20. Y va a ser amarillo cuando es menor o igual a 20 y mayor o igual a 15. Nos va a dar de color amarillo. Y va a ser de color verde, aquí lo cambiamos, cuando es menor a 15. Entonces los que necesitan subsidiar va a ser de color rojo. Los que se acercan para ser subsidiados, para subsidiar, va a ser de color amarillo. Y los que todavía son hasta de 0 a 14 días, va a ser de un color verde. Hacemos clic en aceptar. Aceptar otra vez y ahora sí, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, visualmente, de color rojo ya sé quiénes están para subsidiar. Los de color verde están de 0 a 14 y tenemos uno de 15 que está con 20 días. Y ahora, esto cambia, ¿no? Veamos, por ejemplo, un caso. Vamos a cambiar uno de ellos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tenemos acá 5 días, 14 días, aquí. Esto vamos a cambiarlo. Supongamos que su descanso no es al 15, sino hasta el 18. ¿Ven? Ya no es verde, ya cambió el color amarillo. Se automatizó automáticamente nuestro reporte de descanso médico, ¿no? Y tenemos de una manera visual el reporte de quienes ya están para subsidiar, quienes se acercan y quienes todavía no llegan todavía al mínimo para que se pueda subsidiar. Bien, de esta manera ustedes van a desarrollar ese ejercicio, lo van a subir al aula virtual para poder evaluarles.